Usted habló ayer de su discurso de cómo las potencias ignoran lo que está ocurriendo, pero ha recibido usted críticas por la retórica alrededor de esto. Quiero leerle una serie de intercambio de mensajes. El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmer, dijo: comparar cualquier acción actual, particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de exterminio nazis es profundamente ofensivo. Hay que separar la preocupación legítima por los derechos humanos de Gaza de las referencias históricas erróneas y antisemitas, y sabemos que fue él porque puso sus iniciales. Después de eso, la enviada de Estados Unidos, Deborah Lipstadt, para combatir el antisemitismo, una historiadora que ha escrito sobre el Holocausto, publicó un mensaje que ya lo mencionaba usted por nombre propio, y ese mensaje de la embajadora Lipstadt decía: la continuada retórica del presidente colombiano Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Debemos condenar estas narrativas hirientes. Usted le respondió a ella describiéndole bíblicamente que eran los semitas, pero ella no lo calificó a usted de antisemita, sino su retórica. ¿No cree usted que su retórica... Pero ¿cuál es la diferencia entre...? Pues por lo menos en mí no existe, entre lo que pienso y lo que digo. En otro tipo de políticos es posible que la política correcta, como la llaman, establezca una separación entre el pensar y el decir. Pero eso no está en mí. La palabra semita se refiere a la Biblia, no es un concepto sociológico, digamos, objetivo, sino una referencia al libro de la Biblia y por tanto a la genealogía que ahí establece, en donde aparece Sem, mucho antes que los dos pueblos se separaran de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? Israel e Ismael. Y de esa manera, solamente siguiendo la lógica de la Biblia, eso puede ser cuestionado, no lo critico, semitas son los dos pueblos. Gabriel Boric en su discurso decía que no lo iban a poner a escoger entre Hamas e Israel, condenó las violaciones de derechos humanos, pidió la liberación de los secuestrados. ¿Es la retórica más que el mensaje, más que la preocupación? Algunos consideran que, por lo menos la embajadora Lipstadt, que hizo unos comentarios desafortunados sobre estos ataques de Israel que no ha aceptado con buscapersonas o vipers en el Líbano, pero que la forma en que usted lo plantea no ayuda a buscar una solución. Bueno, la solución estaba antes, se ha destruido, que eran los dos estados, un proceso de paz. Los protagonistas de ese proceso, o está muerto Yasser Arafat, digamos que por muerte natural, hay dudas de ello, y Rabin, Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un ciudadano israelí en Israel, siendo él israelí. Es una lucha interna política entre facciones, yo voy a llamar una democrática, progresista, que siempre ha existido en el mundo judío, que no necesariamente el mundo israelí, y una tendencia fundamentalista cuando se confunde religión con política, que no se da exclusivamente en el medio árabe, que se da, sino también en el medio judío, que es lo que se denomina el sionismo, como también en nuestro medio cristiano. Usted ha tenido casos en Colombia de fundamentalismo y también hay casos en los Estados Unidos muy fuertes, donde se confunde la religión con la política y no hay una separación laica de la política. Sabedores nosotros que en política, cuando se gobierna una región, una ciudad, un país, hay diversas tendencias religiosas. Por eso lo más sabio que construyó la humanidad recientemente es la libertad de cultos, para evitar precisamente que un poder político, usando una religión, avasalle los demás y nos volvamos a los tiempos de las cruzadas. Pues bien, en este caso específico hay una tendencia fundamentalista en Israel y hay una tendencia fundamentalista en el mundo musulmán. Tendencias que pueden hacerse al poder político. En el caso de Israel, pensar que Israel es el pueblo elegido de Dios y que por tanto su Estado puede avasallar los demás pueblos del mundo usando versículos de la Biblia.
Lo que estamos viviendo es eso. En la mentalidad del soldado israelí está el que es el pueblo elegido de Dios y que por tanto lo que está desarrollando, que nosotros consideramos es un genocidio, la muerte de menores de edad, etcétera, tiene una orden divina. Eso, digamos, también sucede en los Estados Unidos. El apoyo en los Estados Unidos de ciertos sectores de la opinión y de la religión, que en este caso es cristiana, a Israel tiene que ver con una lectura textual de la Biblia y su traslado inmediato a la política, sin mirar que los niños que están muriendo en Gaza, como lo dije en mi discurso, son los niños del pueblo elegido de Dios, si lo ponemos en esos términos. No hay un pueblo elegido, toda la humanidad es la elegida. Si usted es religioso o no, porque yo soy presidente de una república pluralista en materia religiosa, la humanidad es la que tiene que verse como el centro del derecho internacional humanitario, del mirar político sobre el conjunto del planeta, independientemente de qué religión o ninguna religión tengas. Y desde esa perspectiva lo que está ocasionándose en Gaza es un genocidio y ahora una ocupación militar sobre toda la región, que parece ser el deseo de Netanyahu. Y en esto también quiero ser claro, yo critico a Netanyahu. Y hay que separar a Netanyahu y su gobierno, que en mi opinión es genocida y criminal, del Estado de Israel y de la sociedad israelí, incluido el pueblo judío, que es el judaísmo, una religión que debe gozar de la libertad y el respeto como cualquier otra. Y donde hay un debate sobre la política de Estado de Netanyahu, y tal vez el énfasis de la pregunta es en echar todo en un mismo saco y en la percepción en que usted generaliza a Israel y a los judíos en una sola línea. No, jamás. Busquen una sola frase, dicha o escrita mía, que ponga yo la palabra judío. No. En eso soy claro. Y yo he estudiado, digamos, en el tema de la Segunda Guerra Mundial y sus antecedentes, el ascenso del fascismo. ¿Por qué he estudiado el ascenso del fascismo en Europa? Porque hay un ascenso del fascismo en América Latina. Pues nosotros hemos sido víctimas de eso. Yo personalmente he sido víctima de ese tipo de concepciones totalitarias de extrema derecha en mi país. Nosotros vivimos un genocidio. Cuando empiezas a contar el número de muertos y esta cifra, entonces quién mata más, quién, etcétera, con la Comisión de la Verdad sobre Colombia, obtienes que si cuentas desde el 9 de abril del 48, una fecha mítica, hay 700,000 muertos asesinados en el país por razones políticas que se van transformando en nuestra actual violencia, que es por razones que tienen que ver con la guerra contra las drogas. 700,000. Eso es un genocidio. Y si lo miras ya no existe el concepto, porque la Corte Penal Internacional lo rechazó, pero el de Estatuto de Roma lo rechazó, pero en Colombia hubo un genocidio político. Por lo menos el primero contra el gaitanismo, que fue extirpado a sangre y fuego del país, el gaitanismo liberal. Y después lo puede usted observar en la Unión Patriótica, a la izquierda, un partido completo, 5,000 militantes asesinados por ser militantes de la Unión Patriótica. Los genocidios son producto de un criminal en el poder. Un genocidio no se hace por un criminal en la calle, es imposible. Un delincuente común, por muy bárbaro que sea, no logra desencadenar un genocidio. El genocidio es el producto de criminales en el poder. Y lo que hemos tenido en esa época, pues es un Hitler, que decía el asesinato de millones de judíos, de millones de socialistas, de millones de soviéticos por ser soviéticos, etc. La hecatombe, 50 millones de muertos le costó a Europa, y la alianza, los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, la guerrilla dentro de Europa, resistiendo, católica, cristiana, judía, socialista, etc., que terminó con uno de los episodios más oscuros del mundo. Pues eso lo estoy viendo ahora. O sea, cuando ustedes, o cuando alguien, la señora esta Lifton, dice, o cuando AP, con las siglas que escribe, dice
es que es un abuso comparar lo actual con el pasado, ¿cierto? Es más o menos. No se puede comparar lo que pasa en Gaza con lo que sufrió el pueblo judío en el Holocausto. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que veo es una diferencia en la magnitud de las armas. Allá usaban gas, aquí bombas. Bombas que según los cálculos que han hecho los que saben de eso, sumada a su poder destructivo, es peor que la bomba atómica de Hiroshima lanzada en Gaza. Digamos, la discusión de Hiroshima puede alcanzar tonos, digamos, incluso hoy. ¿Por qué? Porque una población civil tenía que recibir ese tipo de castigo colectivo por unas decisiones políticas de un Estado, en ese entonces el japonés. Pero aquí, en concreto, delante de nuestros ojos, hoy, después de que hemos recorrido la construcción de un derecho internacional humanitario, que hemos creado la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, etc., ¿por qué no podemos decir que lo que está pasando en Gaza es un genocidio y que es similar a lo que pasó en el Holocausto contra el pueblo judío? ¿Por qué no? Y usted lo ha dicho y lo ha repetido. De pronto es la percepción de que para el presidente Petro lo que usted opina y lo que usted dice es lo válido y no acepta la crítica, y que cuando alguien le lleva la contraria está equivocado y que el que tiene la razón es usted. No, tuve 20 años de vida parlamentaria. Usted incluso me ha invitado varias veces a su programa años antes, alrededor de temas de debates de la vida parlamentaria. Siempre tuve un sentido ético en mi lucha parlamentaria, que fue descubrir al máximo, investigar al máximo verdades. No me jacto de ser depositario de la verdad, sino que ese fue mi objetivo en temas muy difíciles y que tienen que ver con esto del fascismo en Colombia. El nexo entre la política y el paramilitarismo, que son los ejércitos privados del narcotráfico, matando decenas de miles de ciudadanos con nombres propios, no simplemente el concepto de lo que yo llamo la gobernanza paramilitar, sino los nombres propios de los senadores, etcétera, que después la Corte Suprema de Justicia recogió y profundizó. Y recuerda usted que el 35% del Senado fue a parar a la cárcel porque ordenaban los senadores asesinatos de su propio pueblo en masa, en cadena, usando este tipo de ejércitos narcotraficantes para generar terror, control sobre la población y votos, que es, digamos, lo más cínico de la política colombiana, tener poder político a partir del asesinato. Ahí, digamos, porque si no hubiera parado en la cárcel por calumnia, por una cosa de estas, nunca sucedió en 20 años, porque fui muy cuidadoso en el método de investigación, de no cometer un error contra alguien. Cuando sucedió, yo mismo públicamente lo decía, me retractaba si alguna persona había sido nombrada que no había. Pero en general, en el 99,9% de los casos, el método investigativo fue acertado y fue corroborado judicialmente después. Pero no es que no le tenga Pero tiempo. su plataforma ahora es la de presidente del país. Sí, claro, no puedo, ya no me dedico a la investigación. Entonces la pregunta es, ¿a usted acepta cuando se equivoca y lo reconoce? Porque en su discurso no parece. Pues si miramos ahí nuestros trinos en un tema diferente, que es el debate económico en Colombia, y el presupuesto, que hoy está ahí en una discusión intensa, porque el Congreso decidió no aceptar el proyecto del gobierno. Entonces, la discusión del presupuesto en relación al recaudo de impuesto de renta, tema ahí aburrido, pero yo acabo de escribir, el desfase entre un mayor impuesto de renta recaudado en el año 2023 con el que estamos recaudando muy inferior en el 2024, tiene que ver con un error administrativo en mi gobierno. Y es que en el 23 se aplicó una figura de anticipo que se puede decretar, adelantar el pago del impuesto del año siguiente en una proporción muy alta, y entonces dio una cifra de recaudo muy alta, en mi opinión, y por eso error, porque afecta a la reactivación económica, porque al final es como si hubiera puesto un tributo más alto
En este año, entonces, disminuye el recaudo porque ya se pagó el año pasado. Nos da un efecto positivo, es que estamos en plena reactivación económica, alcanzando cifras ya casi el 4% de crecimiento económico real, 0% de inflación en mes de agosto, pero tenemos un problema fiscal de desequilibrio con los gastos. Y es un error de mi gobierno que yo acabo de escribir. No se ha profundizado, pero bueno, eso es la discusión interna en Yo voy a preguntar del tema interno de Colombia después de la pausa en este especial de Cara a Cara con el presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. Presidente, le quiero preguntar por algo que ocurrió hoy en Colombia. Una investigación que avanzaba en la Procuraduría, que es la rama que investiga a los funcionarios públicos, archivó una investigación por un escándalo de corrupción que vinculaba a una exministra, Karen Abudinen. Ahí se perdieron 70.000 millones de pesos, que equivalen a alrededor de $1.600.000 de hoy, que habían sido destinados a inversión en Internet en zonas rurales. Le archivaron la investigación y quedó desvinculada y ya no tiene ese proceso. ¿Cuál es su reacción cuando estamos en un proceso político? Usted prometió un cambio, pero su gobierno estaba inmerso en una serie de escándalos de corrupción y esa misma Procuraduría que investiga a su gobierno ahora absuelve a una funcionaria del gobierno anterior. Del gobierno anterior, ¿no? Es decir, no se confunde la opinión no versada en el tema colombiano. Abudinen, ministra de Comunicaciones, que deja perder 70.000 millones que adelanta en un giro a unos contratistas amigos de ella y se pierden. Nunca hubo un solo hecho de Internet en algún colegio de Colombia que nosotros estamos ahora llenando de Internet. Pero ese es lo de menos. El gobierno anterior hemos encontrado billones de pesos, miles de millones de dólares perdidos en la salud, por ejemplo, evaporados. Dinero público que entra a unas intermediarias privadas y en lugar de ir a la salud de los colombianos, se van campos de golf, casas por acá cerca, de donde usted vive, etcétera, y se pierden miles de millones de dólares en regalías, que eran los dineros para la paz, y no están las obras. Las fuimos a visitar una por una, con equipos, hicimos una tarea bastante dispendiosa, y no están las obras. O en la salud, como le acabo de contar, y en otros temas similares. Entonces, el robo al Estado colombiano es de miles de millones de dólares. En este caso estamos hablando de unos 20 millones de dólares, no por pequeño, no es preocupante. Era el Internet para los niños. Y lo que sucedió allí, básicamente, es que el presidente Duque no mencionó el caso de Pegasus. Me parece peor, porque, digamos, ya volviendo al tema de Israel, la Agencia de Lavados de Activos de Israel nos contesta a través de nuestra agencia de lavado de activos, que se llama la UIAF, una pregunta que habíamos hecho sobre si había transacciones hechas alrededor de la compra del software Pegasus, que es un software para interceptar comunicaciones. Eso quería explicar. El software Pegasus, fabricado por una empresa israelí, que permite interferir los teléfonos y las comunicaciones, y se considera que es utilizado para chantajear políticos al obtener datos de su vida personal que no siempre son relevantes a la vida pública. Estados Unidos lo ha prohibido, ¿no? Digamos, por estas circunstancias. También se dice que ayudó a la muerte del periodista árabe en la Embajada de Arabia Saudita. Pudieron captar sus informaciones a través de la interceptación integral del celular o del teléfono. En el caso colombiano, pues lo que nos dice la misma agencia de activos, de lavado de activos de Israel, oficialmente, de manera secreta, y ahí mi problema, es que en un avión llegaron 5,5 millones de dólares, después una transacción bancaria, 11 millones de dólares, que no están registrados en Colombia, o sea, de dónde salieron, y se registran en la aduana de Israel, se consignan en un banco, ahí menciona el banco, y la hora, y sabe todo, y dice, es para comprar Pegasus a NSO, la cuenta es de NSO, que es la empresa propietaria del software, para la DIPOL, la Inteligencia de la Policía Nacional Colombiana, en un momento, y ese es el problema, o mayor problema, digamos,
en un momento en que en Colombia, junio del 2021, estaba en plena ebullición social, se le conoce como el estallido social, de miles, decenas de miles de jovencitos saliendo con barricadas, protestando, digamos, por sus condiciones de vida. Varios de ellos, 60, fueron asesinados en las manifestaciones, 3.000 fueron llevados a las cárceles. La mayoría están libres hoy, pero aún quedan 200 presos. Niñas violadas, jóvenes violadas por miembros del Estado. Bueno, digamos, una arbitrariedad total, dictatorial, contra una juventud que simplemente estaba pidiendo derechos, dignidad. Todo indica que el software se compró para investigarle los teléfonos a esos líderes y muchos de ellos desaparecieron. Pero no me dio usted la reacción a Abudinen, porque estoy pintándote cosas más graves. Es un gobierno, digamos, al cual yo me opuse. Se le conoce en Colombia como el uribismo, como corriente de opinión. Aunque hablo con el presidente Uribe, el expresidente Uribe, trato de mantener una relación cordial porque intento despolarizar la opinión pública colombiana que tiende a la violencia. Digamos, no es lo mismo en otro tipo de sociedades que en la nuestra. Pero indudablemente en la base más radical del uribismo lo que encontramos es fascismo. Es la decisión de exterminar la diferencia violentamente. Y este es uno de los temas, digamos, cómo actúan así contra un movimiento social, digamos, de protesta, que en muchos países ocurre. O peor aún, el fusilamiento de 6.402 jóvenes. El escándalo de los llamados falsos. Que le llaman la prensa falsos, pero porque no muestra 6.402 jóvenes recogidos, inocentes, fusilados uno tras otro para mostrarlos como bajas guerrilleras. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, Abudinen está dentro de esos casos. Ahora, ¿cómo todo eso no se investiga? ¿Cierto? ¿Cómo todos estos casos, pues con excepción de llevar unos soldados a la cárcel, una baja oficialidad a la cárcel, que es la manera como ocultan las responsabilidades políticas en los falsos positivos, entre comillas, como lo que se construye un sistema de impunidad en Colombia, que viene de atrás. Un poco lo del paramilitarismo yo lo ayudé a descubrir, pero desde la oposición. Entonces, ese sistema de impunidad tiene que ver con una toma de los poderes públicos que pierden su independencia. Va a haber cambio de procurador. Termina el actual procurador, llega un nuevo procurador que usted internó, ya tiene los votos necesarios. Hay que esperar que elija el Senado. ¿Este proceso está cerrado o puede revivir con un nuevo procurador? Hay que preguntarle a él. Sí, al que elijan, porque son 3 hombres. Yo tengo mucha preocupación con el tema Procuraduría, porque la Procuraduría fue la que me expulsó de la alcaldía de Bogotá. Acuérdese usted cuando el alcalde elegido popularmente, simplemente porque el procurador era fascista. Usted me dirá que estoy usando demasiado la palabra. La uso cuando la persona realmente tiene valores fascistas, él lo tiene. Hizo un acto arbitrario y de ahí salió un proceso judicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana, y una sentencia que no se está cumpliendo en Colombia, a pesar de que somos parte del sistema interamericano. Esa sentencia dice que la Procuraduría y entidades como ella, que no son judiciales, sino que son administrativas, disciplinarias, etcétera, no pueden quitarle derechos políticos a la ciudadanía. Yo estoy luchando porque eso ocurra y me gustaría que con la nueva Procuraduría, con esta actual no fue posible, discutiéramos el camino para para el acatamiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal manera que solo puedan perder derechos políticos los ciudadanos que hayan cometido un crimen y que así lo diga un juez penal. Bueno, tengo que ir a la pausa. Ya regresamos con más de este cara a cara con el presidente Petro. Nora
haber gripa anoche. Respira tranquilo y duerme sin los síntomas de la gripa. Uf, qué rico un postre. Mira, es una nueva Jet. Probémosla. Presidente, usted el anuncio del programa Pegasus lo hizo en medio del paro camionero. Hubo quien lo interpretó como una señal a sus rivales políticos de las implicaciones de ese escándalo, que tiene ya una suspensión a Colombia en un organismo internacional de manejo de información. Usted duró mucho en la oposición. ¿Le tiene usted el pulso a la oposición en Colombia para, a través de sus discursos y de sus trinos en redes, ponerlos a hablar de otras cosas y no de temas fundamentales? ¿Te parece que no es fundamental el que hayan comprado con dinero ilícito y de manera ilícita un software para violar los derechos humanos de la ciudadanía colombiana, interfiriendo sus comunicaciones primero, y dos, posiblemente desapareciendo jóvenes que protestaban? A mí me parece que eso es un tema fundamental. ¿Puede confirmar que no se ha usado en su gobierno? Pues no por órdenes del presidente, porque no sabemos dónde está Pegasus. Y es un software, es decir, no es un aparato. En eso estamos encontrándolo. El encargado de negocios dijo que sí había riesgos para su seguridad. Usted está hablando de un golpe blando, de un posible atentado. Dicen que a usted le gusta desviar la atención. Pero ¿Teme por su vida? ¿Desviar la atención de qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que quiero que no se vea? Estamos asumiendo los problemas centrales de la sociedad colombiana. La transición económica de la extracción de carbón hacia la producción en agricultura e industria nos ha ido relativamente bien. La transición energética, el cambio de la fórmula de energía que es dañina para la sociedad colombiana, para la economía. El tema de las reformas sociales que permitan que la gente pueda acceder a una pensión. 3 millones de viejos y viejas sin nada en las calles. Por ejemplo, solucionar eso, o la reforma a la salud para llevar médicos a lugares más recónditos de Colombia, etc. ¿Va a alcanzar? Estamos en los ejes centrales del... ¿Va a alcanzar en estos 2 años? Pues yo estoy trabajando para alcanzar. Obviamente otros trabajan para detener. Esa es la lógica de la política en una democracia. Los que quieren un statu quo en un país que es de los más violentos y el más desigual socialmente del mundo, pues obviamente no quieren los cambios, las transformaciones. Y quienes votaron por mí y yo mismo, estoy comprometido vitalmente a que se realicen las transformaciones sociales en Colombia y tengamos un país más justo y un ejemplo de descarbonización económica. Más de 11 millones votaron por usted, una votación histórica, pero una cifra también muy alta votó por su opositor, el fallecido Rodolfo Hernández. ¿No es usted el presidente de todos los colombianos, aún de quienes votaron con usted y de quienes lo critican y de que están en contra? Pues claro, por eso nadie puede decir en Colombia hoy que sale una manifestación y le disparan con una granada lacrimógena en los ojos, ni que lo llevan preso, ni que le interferimos de sus comunicaciones, ni que lo perseguimos por sus ideas. Hoy eso no existe en Colombia. Y es un cambio ya radical, porque si eso era lo común y lo diario que se hacía en el país antes, no teníamos una democracia. Y ahora tenemos una democracia. Yo soy el que protege los derechos de la oposición y nadie puede quejarse en contrario. Y también, pues obviamente tengo un mandato del pueblo que me eligió presidente. Es el programa de gobierno. El programa de gobierno reza perfectamente que debemos ir hacia convertir a Colombia primero en una potencia de la vida, no como ha sido hasta ahora. Segundo lugar, un país más justo. Y sobre la base de la justicia social, un país pacífico. En medio de esta entrevista usted tuvo que parar para hablar con el presidente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le fue y qué va a salir de ahí? ¿Va a salir algo concreto o más discursos? Colombia es la sede de la COP16, ahora, dentro de unas semanas, en Cali. Es la reunión de todos los gobiernos del mundo para hablar de la biodiversidad, que está ligado a este tema de la crisis climática. La crisis climática acaba
la biodiversidad y la vida si sigue como va. Entonces, estamos construyendo una propuesta de financiación para todos los países del mundo de, lo llamo el plan marcha de la acción climática para detener que es el principal problema de la humanidad. Y en una frase muy sencilla se llama deuda por acción climática para todo el mundo. Eso es lo que discutimos con el FMI, con el BID, con los escenarios internacionales de la COP, y va a ser un tema central de la COP16 y después de la COP climática en Azerbaiyán. ¿Y cómo le fue? ¿Qué le dijeron? Ahí vamos, ellos están ya trabajando una propuesta con sus equipos de expertos. Hay una mesa de trabajo con Alemania, con Francia, entró, y eso es muy importante, el Tesoro de los Estados Unidos, Kenia, por parte de África, y nosotros, Colombia, trabajando temas concretos de cómo se puede liberar espacio presupuestal en todos los países del mundo destinado a la acción climática y que... My name is Willy Wonka. Prepare to be amazed. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. The best chocolate in the world. Ooh. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Hola, soy el doctor Pablo Gómez, soy médico psiquiatra, experto en programación neurolingüística, experto en hipnosis rápida y te doy la bienvenida a este curso. Vamos a conocer cómo funciona nuestra mente, vamos a saber cuál es nuestro sistema de creencias, vamos a potencializar nuestra autoestima. A través de técnicas fáciles, prácticas, rápidas, te voy a mostrar el camino directo para que alcances el éxito. Lo que más me gusta de mi trabajo es que me ha permitido compartir con miles de personas alrededor del mundo y entrenarlas para que sean conscientes de que el activo más valioso que todos tenemos en la vida es nuestra mente. Que una mente entrenada es la clave para ser felices. Hoy estamos atravesando una época maravillosa. Descubrimientos en la neurociencia que han permitido debatir creencias que antes aceptábamos como absolutas, como por ejemplo que estábamos condicionados por nuestra programación genética. Hoy sabemos que nuestro cerebro puede moldearse cada día y que nuestra forma de pensar incide directamente en la creación de nuestro mundo, de nuestro universo. Soy el doctor Pablo Gómez y te invito a participar en este curso. Hackea tu mente y alcanza el éxito ahora en Gaia. Implica necesariamente reducción de deuda. Le tengo que preguntar, y ya se nos agota el tiempo, pero ¿qué va a pasar en Venezuela? Elecciones el 28 de julio. Usted, el presidente Lula, el presidente López Obrador intentaron un diálogo con Nicolás Maduro que por lo menos a nivel público no se ha dado. Las actas de votación no se conocen, pero los poderes dentro de Venezuela ratifican una victoria que es considerada por organismos internacionales, por entidades como el Centro Carter, como ilegítimas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues, no participó. Y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno,
pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Con el gobierno mexicano llegamos a ese acuerdo. Ahora cambia el gobierno mexicano, vamos a reunirnos aquí en Nueva York y luego en México en el cambio presidencial para construir una posición común de Brasil, México y Colombia alrededor de el problema sin salida en que quedó Venezuela, con un propósito: que haya una solución política en Venezuela. Y solución política en Venezuela es de los y las venezolanas. Todos los demás podemos opinar todo lo que quieras, pero la decisión política es del pueblo venezolano. ¿Qué expectativa tiene de las elecciones del 5 de noviembre entre Kamala Harris y Donald Trump? Hombre, he visto ustedes sus análisis. Yo no puedo participar mucho en esa discusión, pero veo que hay estados como Illinois y Michigan. Yo vengo de Chicago ahora y estuve ahí hablando con varios actores, digamos, de la sociedad de esos estados. Y me da la impresión que están dudando, según esas encuestas. Hay una política muy anti-inmigrante en uno de los candidatos que a nosotros nos disgusta. Yo protesté por el hecho de Haití. Cómo se usa una fake news para provocar al final violencia contra el pueblo haitiano. Un haitiano fundó Chicago y la revolución haitiana fue la que nos dio a nosotros, los colombianos y América Latina, la idea de la libertad, las armas, el apoyo. Y yo no puedo más que protestar cuando con fake news destruyen la migración haitiana con violencia. Lo que yo pienso es que Michigan y Illinois pueden decidir. Y que en Michigan y Illinois hay una fuerte comunidad latinoamericana, una fuerte comunidad afrodescendiente y una fuerte comunidad árabe descendiente. Ciudadanos norteamericanos todos que representan una sociedad pluriétnica que debe defenderse, porque igual que en Colombia, los Estados Unidos tienen su mayor riqueza es en la diversidad, no en la visión homogenizante ni del pensamiento ni de las pieles. ¿Qué le dice usted, presidente, a quienes en Colombia ven estos 2 años que faltan? Y hay un lado que dice que usted está acabando con el país, que está destruyendo todo y que va a dejar todo en crisis, y quienes lo respaldan y apoyan las iniciativas que usted tiene. Por ejemplo, el Congreso le rechazó el presupuesto, usted anunció como corresponde hacerlo por decreto. ¿Cómo hacen esos 2 años y va a acabar usted con Colombia y se va a ir en 2026 o se va a quedar en el poder? Pues esto es con datos, en primer lugar. Esa frase debe ser seguida de datos. ¿Qué se está acabando? Lo que tenemos hoy por hoy es que el año pasado sacamos 1.600.000 personas de la pobreza. Es un dato contundente. Y 1.200.000 personas de la pobreza extrema. Colombia se acaba si su población sale de la pobreza. Tiene que ser muy pobre el pensamiento que diga esa frase para afirmarlo sobre frases como datos como este. Nos estamos acercando a 4% de crecimiento económico anual, según el último dato del DANE. Eso no lo tiene ni el promedio de Latinoamérica ni de América. Y llegamos a 0% de inflación, de tasa de inflación en agosto, con negativa para los sectores más pobres. Hemos repartido ya casi 400.000 hectáreas de tierra para el campesinado pobre. Y los indicadores en términos de salud y de educación mejoran. Luego, Colombia está en una etapa de reactivación productiva, no de extracción del carbón y el petróleo, que es donde nos hemos mantenido, sino que empieza a aflorar su economía productiva. Y estamos haciendo el esfuerzo de una mayor equidad social al sacar tanta gente de la pobreza, que debemos profundizar aún más en los próximos 2 años. Pues vamos, ojalá, cuando salga el gobierno, que la Constitución dice que salgo del gobierno en el año 2026,
nosotros hicimos la Constitución y la cumplimos, pues ojalá con un país más justo y más pacífico. Gustavo Petro, presidente de Colombia, gracias por estar en Cara a Cara. Gracias a ti, espero que no sea la última vez y nos podamos ver en Bogotá, allá lo espero. Aceptar la invitación. Gracias, presidente. Gracias. Buenas noches.